Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre una noticia que es muy preocupante y que lamentablemente no se ha mencionado en los medios tradicionales, que está relacionado con una demanda que se está haciendo a Tomás Mochati de la radio Bio Bio por parte de un operador político, básicamente un lobista dentro del Poder Judicial que ha tenido actitudes matonescas, que ha tenido actitudes incluso de extorsión con miembros del mundo político para influir en el nombramiento de jueces. Particularmente está el caso que vamos a ver con detalle de un juez de la Corte Suprema de Chile y que también tiene una influencia muy fuerte en el Poder Judicial, a la vez que está vinculado con sectores del mundo político que parecen tener una influencia matonesca sobre distintos sectores del Estado. Particularmente está el caso del senador Guido Girardi. Entonces lo vamos a ver a continuación. Pero antes de continuar, quisiera agradecerle al suscriptor Mauro Alexander, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, Mauro, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere apoyar al canal, ya sea con un aporte voluntario único por Flow o criptomonedas, o tal vez a través con un aporte mensual por Patreon o la comunidad de YouTube, como lo hizo Mauro, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que está fijado abajo en los comentarios. Habiendo dicho eso, ¿cuál es la situación que tenemos que ver a continuación y en qué consiste este caso? Y básicamente es una demanda que se le está haciendo a Tomás Mochati y también de manera conjunta a la radio Bio Bio por el monto de $1.000.000. Agradecer por esta información al diario El Minuto, que investigó esta situación y que no se ha hablado mucho en los medios tradicionales, y también agradecerle a Johannes Kaiser del canal Nacional Libertario, que fue quien divulgó más esta noticia, porque bueno, seamos sinceros, el diario El Minuto no es muy conocido y en el canal de Johannes se expandió esto más, tanto así que fue trending topic en Twitter y en distintas partes, y luego lo han retomado otros medios como el Baquedano y se ha expandido un poco más. Pero de todas maneras quería hacer una noticia del tema, agradeciendo a todos los que han visto este tema y particularmente al Minuto, que investigó esta noticia y vio las causas legales respectivas, porque es algo que no se ha hablado lo suficiente. Y es bueno mencionar esto porque esto es muy peligroso para la libertad de expresión en nuestro país. Es muy peligroso para aquellos que quieran denunciar situaciones de influencia indebida dentro de la política, de los lobbies que se dan dentro del mundo político, y particularmente de casos de, no voy a decirlo de corrupción, pero cuestionables, de personas que usan ciertas facultades para lograr ciertos nombramientos dentro del Poder Judicial, lo que es muy peligroso porque ataca la independencia del Poder Judicial, lo que vamos a ver con más detalle más adelante, que tiene sus consecuencias. Ahora, la pregunta es, ¿quién es el que está demandando? Y es por supuesto el que es el afectado, alguien que Tomás Mochati y particularmente Radio Bio Bio han revelado a lo largo del tiempo que tiene una influencia muy indebida y algo matonesca dentro del mundo político, y en particular en el nombramiento de jueces a lo largo del país. Y este es el llamado pingüino, que así lo llaman, el pingüino, que es un lobista. Ahora, ¿cómo se llama él? Y aquí podemos ver la demanda respectiva que está haciendo por indemnización de perjuicios. Y lo que se observa aquí es que el demandante es Eugenio Alfredo González Astudillo. Ahora, ¿quién es? Lo dice la misma demanda. Egresado de Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile y egresado del programa de Magíster en Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Y está demandando porque dice que Radio Bio Bio ha afectado su imagen con las cosas que han dicho sobre él. Pero ¿quién es este señor? ¿Quién es el pingüino? Es básicamente un lobista al que supuestamente al parecer nadie le está pagando, no cobra sueldo ni nada, una cosa media rara, y que se conoce que tiene una influencia muy fuerte en el Congreso y tiene contactos y que con gran cantidad de senadores y diputados y figuras dentro del mundo político, y que el Poder Judicial tiene una influencia muy grande de su parte. Ahora, ¿por qué se sabe esto? Porque ha habido casos en el pasado que se fueron destapados en gran medida por la radio Bio Bio y que le dio voz a algunos políticos que revelaron esta situación, en que se nota que cada vez que hay el nombramiento de algún juez importante, un juez de la Corte Suprema, cortes de apelaciones, etcétera, este señor, el llamado pingüino, interviene dentro de estos nombramientos y hace lobby, hace amenazas, y también cada vez que alguien empieza a cuestionar su rol, él amenaza con demandas millonarias, y tiene el respaldo de Guido Girardi y de numerosos políticos de manera transversal, que particularmente Guido Girardi, el senador el que tiene más presión, que utilizan su influencia y también por otro lado se sienten influenciados por él. Es una fuerza, podríamos decir, oculta detrás de lo que es visto, que influencia el mundo político para nombrar jueces de acuerdo a lo que él desea, que es difícil saber cuál es su deseo propiamente tal.
Y para que se hagan una idea de lo peligroso que es esto, y que insisto que esto va más allá de izquierda o derecha, esto es una cosa de independencia del Poder Judicial y también de actuaciones muy cuestionables y que amenaza la estabilidad del mismo del Poder Judicial, de la normativa jurídica chilena. Esto tiene que ver más allá de izquierda o derecha. Tomás Mochati, que está siendo atacado, he visto que algunos empiezan a decir, es que la gente de derecha ahora está apoyando a Mochati y debe ser malo, y lo dicen los de izquierda. Y ha sido viceversa así en el pasado. Pero Tomás Mochati no es alguien que podríamos clasificar de un lado para otro, es uno de los mejores informadores periodísticos que hay en este país, y él es abogado, y aún así algunos lo recriminan como si eso fuera algo malo, pero la labor periodística no se da por un título, no es que el cartoncito te faculte para hacer algo bien o mal, es justamente por los actos que uno hace. Y él ha hecho una labor periodística impecable, de las mejores de este país, habiendo criticado a todos los sectores políticos. Ha criticado duramente a Piñera, a todos los de la derecha, a Kast lo ha criticado, también ha criticado al Partido Comunista, a la izquierda desde la más moderada hasta la más radical, ha criticado a Carabineros, al Ejército, a Sokimich, justamente a Luxich, ha criticado a todos, básicamente hace investigaciones de todos los sectores y se ha ganado gran apoyo en la radio Bio Bio porque se muestra entre comillas más imparcial. Tiene sus tendencias dentro de la radio política los distintos panelistas, pero hay de todo. Yo he escuchado Radio Bio Bio, por ejemplo, y algunos que son más frente amplistas, se notan en los comentarios de algunos programas, otros que son más de derecha, hay de todo, pero que intentan hacer una investigación transversal criticando la corrupción, la influencia indebida, y en realidad todos los sectores políticos. Y este señor es el resultado que se haya descubierto su labor de investigaciones de la radio Bio Bio, y les muestro uno de los casos que están asociados a este lobista y tiene que ver con el nombramiento de uno de los jueces de la Corte Suprema de Chile, que este es un artículo que salió este año, hace algunos días. Y dice lo siguiente, les leo este caso. Los senadores del PPD mantienen un grupo de WhatsApp en el que participan los 8 representantes de la colectividad ante la Cámara Alta, incluyendo los afines al sector. En la aplicación de la mensajería fue donde Felipe Arboe leyó un comentario formulado por su colega y jefa de bancada Jimena Órdenes. La senadora por Aysén hizo referencia a que Raúl Mera tenía fallos al menos cuestionables en juicios por crímenes de lesa humanidad y que la información aparecía en una crónica de la revista El Periodista. Ahora, esto era porque estaban considerando nombrar a este señor como juez de la Corte Suprema. Arboe le respondió en el mismo chat grupal que la publicación había que tomarla con beneficio de inventario, es decir, con precaución, ya que detrás de la nota podía estar el pingüino. Y como ven, la gente conoce a este señor, tiene influencia, y las operaciones de este último para sacar de carrera a un candidato y así despejar el camino al que se apoya son conocidas en el mundo político. Arboe creyó que entre los senadores del PPD, pese a las diferencias, había una lealtad partidaria, pero se equivocó. El pingüino probó cuán aceitados están sus contactos políticos, toda esta información de Bio Bio, y es que a los pocos minutos el hombre cercano a Girardi le envió un WhatsApp amenazante a Arboe. El senador se sorprendió por la velocidad de la filtración y por el carácter intimidante del mensaje y pensó de inmediato en quién le había replicado sus dichos al pingüino. Los senadores no están acostumbrados a ser chantajeados, al menos no en forma abierta. El pingüino no usó un lenguaje diplomático, sino uno directo, sin disfraz. Literalmente Eugenio González le dijo que no se metiera con él. A renglón seguido, disculpen que lea esto, pero para que vean el caso de lo grave que es, agregó que estaba dispuesto a demandarlo y que contaba con antecedentes que le permitirían ser un duro adversario. La amenaza fue clara y directa. El operador mostró todo su poder. Y es que sus vínculos y contactos políticos y judiciales le permiten actuar sin resguardos porque en esos espacios goza de una amplia protección. Un dato decidor, el senador Arboe ante la amenaza no recibió ninguna manifestación de solidaridad de sus colegas del PPD. Todos callaron, unos porque tienen relaciones aceitadas con González, otros por miedo. El episodio quebró la confianza al interior de la colectividad. ¿Qué le filtró a González de inmediato el contenido del chat? Los detalles del episodio, que se transformó en un secreto a voces entre los mismos parlamentarios de la colectividad, lo revela de punta a cabo el propio Arboe en entrevista con este medio. Entonces, esto no es algo que la radio Bio Bio se esté inventando. Esto se supo porque el mismo senador acusó y dio entrevista a la radio Bio Bio y Diario Bio Bio, porque ahora tienen distintos medios, que dan espacio a este tipo de cosas sobre esta situación compleja. Y como pueden notar, gran parte del PPD, pero esto se extiende a lo largo del mundo político, los senadores, los diputados, concejales, este señor cuando ocurre algo guardan silencio porque o están asociados a él y se benefician de esta lobby, de esta presión política por detrás para intereses de este señor,
que está asociado mucho a Guido Girardi, y guardan silencio porque están a favor, guardan silencio porque o tienen miedo, como dice este artículo, y en muchos casos ocurre algo como el de este senador, que él es de centro izquierda. Yo no comparto ideológicamente lo que piensa este senador del PPD, el Partido por la Democracia, que es de centro izquierda. Pero esta idea de que tú puedes tener a alguien en un cargo electo y venga un señor y te amenace unos minutos después que tú haces un comentario personal en un grupo de WhatsApp y amenace con demandarte y que tiene los suficientes contactos políticos para hacerte la vida imposible, es extremadamente grave. Y como se ve, y esto lo comentan en la noticia por completo, este fue el artículo que llevó a la demanda, eventualmente lo puedes leer, lo voy a dejar abajo en la descripción del video, nos muestra que hay una influencia muy insidiosa, y dudo que este sea el único caso, porque esto pasa con el Poder Judicial, pero deben haber otros lobistas de otras materias, en que básicamente tienes hasta políticos que o están con miedo de hacer algo contrario a lo que hace este señor por todo el poder que tiene, o están asociados a este señor y quién sabe lo que están tratando de hacer con este tipo de cosas, pero una influencia bastante negativa, y con esto nombran a gusto jueces en la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones, el nombramiento de jueces que afecta mucho. Entonces es una situación muy compleja. Y a partir de todo esto se llegó a la situación de que ahora este señor está demandando a Tomás Mochati y justamente a Radio Bio Bio por $1.000.000. Y esto es muy preocupante porque normalmente yo, habiendo estudiado Derecho, les digo, estoy en mi último año de Derecho, que como Radio Bio Bio en sus artículos y el señor Mochati es justamente abogado y sabe este tipo de cosas, se han cuidado, y lo he notado, de no dejarse llevar por injurias o calumnias. Siempre dicen, esta persona dijo esto otro, esta información se reveló, etcétera. Y por lo tanto, yo pensaría, viendo las demandas, de que como esto es una entrevista, por ejemplo, a un senador, que el senador hace las declaraciones, o siempre se usan referencias, y uno no es tonto cuando es abogado, sabe que esto a uno lo pueden demandar por injurias o calumnias, se han cuidado de ese tema. Y normalmente yo diría que no habría que preocuparse, porque no hay fundamento realmente sólido para justificar esto. Pero justamente este señor, lo que se nota es que está asociado a influencias indebidas en el Poder Judicial. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Que ahora están demandando a Radio Bio Bio y ya se encuentran en la etapa de conciliación, que es la etapa en que se llama a la parte demandante y a la parte demandada para que intente llegar a un acuerdo. Eso por ley estamos obligados a hacerlo, y posteriormente, si no se llega a acuerdo, se continúa la causa. Pero a mí lo que me preocupa y lo que temo es que como este señor básicamente tiene una influencia enorme dentro del Poder Judicial, en el nombramiento de jueces de la Corte Suprema y también en la Corte de Apelaciones, y eso influye también a los jueces ordinarios, me da la impresión de que es muy probable que los jueces puedan fallar no conforme a lo que corresponde jurídicamente, no conforme a lo que debería ser la ley, sino que como estos están nombrados bajo influencia de grupos externos de lobistas, pueden fallar de acuerdo a intereses políticos o de acuerdo a los intereses de este señor y la gente asociada a él. Entonces, imaginemos que la corte que está viendo esta situación falla de manera que no es conforme a derecho, y eso es contrario a Radio Bio Bio y a Tomás Mochati. Ellos podrían apelar y después va a la Corte de Apelaciones. Pero imagínense, ahí también hay influencia política. Y ellos fallan también, no conforme a la ley, sino conforme a criterio político. Y si cualquiera revisara la condena, va a darse cuenta que es así. Y apelan nuevamente. Corte Suprema. Y después la Corte Suprema, ¿qué pasa? Vemos que este señor tiene influencia en el nombramiento de jueces de la Corte Suprema. Entonces podría ocurrir, algo que ya ocurrió en otras ocasiones, que la Corte Suprema falla no porque haya que fallar de acuerdo al derecho, sino que fallan de acuerdo a sus preferencias políticas, o fallan por influencia de este señor. ¿Y ahí qué pasa? Aunque sea ilegal, aunque no sea conforme a derecho, aunque sea injusto, no se puede hacer nada, porque el Poder Judicial tiene como última instancia la Corte de Apelación y como instancia de casación la Corte Suprema. Y cuando pasa de la Corte Suprema, ¿quién va a poder hacer algo? Si es que fallan de acuerdo a sus gustos, o por presión política, o por presión de este lobby, del lobismo, ¿qué van a poder hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros como personas? Porque al final esa es la última instancia y se supone que el Poder Judicial se encarga, pero cuando el Poder Judicial está comprometido, básicamente no se puede hacer mucho, porque posteriormente, aunque sea injusto y sea declaradamente injusta esta situación, y aunque fallen contrario a derecho y sea injusta la situación, de todas maneras van a llamar al Estado a cumplir. Y si Radio Bio Bio se negara a ejecutar esto, el Estado va a hacer que se cumpla la resolución a través del uso de la policía, de carabineros. Y si ellos no quisieran pagar, habría sanciones penales. Entonces después podrían castigarlos, si no pagan la multa los pueden meter a la cárcel. Y este es el problema que se nota, uno, con la infiltración de grupos de interés en el Estado, que es inevitable que ocurra. En todos los países empieza a darse más rápido, más lento, pero es inevitable.
Y particularmente el problema cuando se hay una situación monopólica en cualquier tipo de poder. El Estado es un ente monopólico y el Poder Judicial solo tiene el Estado. ¿Qué pasa cuando el Poder Judicial en el Estado se corrompe? Nada que hacer. Te jodiste, es así de simple. Entonces, esto es muy peligroso. Yo por eso creo que hay que hacer mucha presión mediática. Porque no confío en el Poder Judicial chileno para este tipo de cosas. Ya en el pasado hemos visto que ha tenido fallos irregulares. Ya en el pasado hemos visto como la Corte Suprema amenazó con que se podían corromper si les bajaban los sueldos cuando se discutió la rebaja de sueldo en los funcionarios públicos. Y ahora además conocemos este tema del lobismo. Vemos esta situación en la cual hay unos intereses indebidos que están atacando a uno de los medios de prensa más objetivos, aunque tienen sus problemas por supuesto, pero que hay en Chile por denunciar actos de influencia indebida y actos de corrupción. Y si esto llega a sancionarse, si los tribunales llegan a decidir que hay que castigar con esta sanción de $1.000.000 a Radio Bio Bio y a Tomás Mochati, es el fin de la libertad de prensa en este país. Porque en ese momento, denunciar casos de corrupción, denunciar justamente influencias indebidas, denunciar cosas que son injustas o que son ilegales, se va a considerar como que es un ataque a la honra de quien estás denunciando. Hay un político que robó, demanda, te silencian. Ah, mira, denunciamos que hubo tal vez una empresa, un corporativista que está metiendo dinero en una campaña, denuncia, demanda, condena. Ah, denunciamos que hay influencias indebidas por el lobby que se está dando, demanda. Y se acaba. Por eso es muy importante defender esto y da lo mismo si usted es de izquierda o de derecha. Esto es un ataque muy fuerte por parte de la casta política, por parte justamente de las mafias corporativistas que están metidas dentro del Estado y el Poder Judicial en contra de la libertad de prensa y en contra también de la autonomía de las personas para denunciar actos indebidos dentro del Estado. Muy lamentable. Y hay que justamente replicar esto, hay que hacer que sea un tema conocido, hay que seguir el desarrollo de esta demanda y por lo tanto le agradezco mucho al medio El Minuto por mostrar esto y también al Canal Nacional Libertario por hacerlo más viral. Pero esto es muy preocupante, hay que darle todo el apoyo posible a Radio Bio Bio en esta materia y hay que defender la libertad de expresión. Porque de nada sirve tener libertad de expresión en el papel cuando en la práctica los tribunales, ya sea corrompidos o influidos simplemente por un pensamiento ideológico estatista, intentan controlar lo que se dice. Y hay que ser muy cuidadosos, porque algunos van a tratar de decir que esto es bueno porque no les caerá bien Tomás Mochati o Radio Bio Bio. Pero hay que recordar que los gobernantes, que las estructuras estatales siempre intentarán protegerse, siempre intentarán aumentar su poder. Es la naturaleza del Estado y del estatismo como tal. Y por lo tanto, si pueden determinar que aquellos que los critiquen, como es Radio Bio Bio, que los critica con mucha fuerza el mundo político, si aquellos que los critican los pueden sancionar, se va a acabar cualquier cuestionamiento, porque sea un político de izquierda o de derecha, todos se pondrían más felices si es que ya nadie los puede criticar, nadie los puede cuestionar. Y si el Poder Judicial además puede eliminar a uno de sus más grandes críticos sobre casos de corrupción, sobre casos de influencia indebida y también sobre casos justamente de mal trabajo en sus funciones, con mayor felicidad lo van a hacer. Entonces esto es muy peligroso, depende de todos nosotros hablar de este tema y replicarlo. Así que por favor compartan este video, compartan el video del Nacional Libertario sobre este tema y seamos cuidadosos con ignorar esta materia porque es algo muy peligroso y que puede afectar duramente el futuro de este país. Habiendo dicho eso, les agradezco mucho por ver el video. Si tienen alguna recomendación de alguna noticia lo pueden dejar abajo en los comentarios y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.